Buenos días a todas y todos. La red de investigadores en adolescencia y juventud, doctora Beatriz Ramírez Grajeda, les da la más cordial bienvenida a este segundo encuentro internacional y quinto nacional, con el nombre Condiciones y Desafíos de la Generación de la Pandemia. Antes de comenzar este evento, quiero presentar al equipo de coordinación que nos acompañará en este panel y que son las siguientes personas. La doctora Gabriela de la Cruz Flores, que se va a encargar de seguir las preguntas y comentarios en el chat interno y a través de las redes sociales que tenemos. La doctora es investigadora del ISUE, miembro del COMIE y del SNIC, y trabaja en un proyecto que es abandono y retorno escolar en educación media, la educación como derecho y factor de inclusión. También nos acompañará la maestra Daniela Verónica Hernández Guzmán en la parte, digamos, del apoyo técnico para llevar a cabo este panel. Ella es jefa del sector en educación preescolar en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y es especialista en cuestiones ambientales y matemática educativa para preescolares. Y también estaré yo como parte de este equipo coordinando la parte del panel. Mi nombre es Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, soy investigador de la UPN Morelos. Bueno, dicho esto, pues, lo que sigue es darle un profundo agradecimiento tanto a la doctora María Teresa Prieto Quesadas y al doctor José Claudio Carrillo Navarro. De verdad son dos investigadores muy importantes en México en el tema de la violencia, y ambos forman parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Agradecemos su gentileza y apoyo para acompañarnos en este panel magistral, cuyo nombre es Jóvenes en México, entre la violencia y la pobreza en tiempos de pandemia. Pues iniciamos este panel con la presentación del doctor José Claudio Carrillo Navarro. Me gustaría presentar brevemente, tiene un currículum muy amplio los dos, algunas líneas de trabajo del doctor José Claudio Carrillo Navarro. Es filósofo, maestro en educación por la Universidad de Guadalajara, doctor en psicología, profesor e investigador de tiempo completo titular C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, líder del Cuerpo Académico 508, consolidado, investigación educativa y estudios sobre la universidad, actualmente coordinador de la UASI, Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Es autor de numerosos artículos y libros a nivel nacional e internacional relacionados con la fundamentación teórica de la violencia, conflicto y acuerdos de convivencia, prevención y atención al maltrato en niños, adolescentes, además de estudios de violencia y desconexión moral en entornos escolares. Fundador de la red Convivencia y Formación Ciudadana, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, representante de México de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe, REC-DOLAC, y secretario de la Red de Estudios Interculturales ANUYES. Bueno, una vez presentado al doctor, pues, más tarde presentaré también a la doctora Teresa Prieto, y por lo pronto, sin más preámbulo, nos gustaría más bien escuchar al doctor Claudio. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy agradecido de esta invitación a este segundo encuentro internacional y quinto nacional de esta red de investigadores sobre adolescencia y juventud, que lleva el nombre de una entrañable persona que tuvimos la oportunidad de conocer, a la doctora Beatriz Ramírez Grajeda, acá en Guadalajara, en más de algún evento, tanto acá como a nivel nacional. Y bueno, pues muy felices de amanecer este sábado con la presentación de un trabajo que hemos venido organizando, con el cual hemos trabajado desde hace tiempo la doctora Teresa Prieto y su servidor, y que está relacionado precisamente con un tema que nos ha, digamos, fijado la atención durante ya muchos años, que es el tema de los jóvenes. Nosotros hemos abordado el tema de los jóvenes inicialmente desde la perspectiva de la violencia, particularmente la que se desarrolla en las escuelas,
Y bueno, pues como ya se mencionaba por ahí, por parte del doctor Gustavo Enríquez, dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, actualmente, igual que ellos, formamos parte de un equipo que está elaborando el estado del conocimiento y ahora a mí me ha tocado coordinar una línea que es la de violencia escolar en pueblos originarios, que nos está dando algunos resultados que no esperábamos y que pronto tendremos la oportunidad de ofrecer. Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a presentar un trabajo que se denomina Jóvenes en México, entre la violencia y la pobreza en tiempos de pandemia. Y bueno, pues para ello lo vamos a dividir en dos partes. Yo voy a hacer una primera aproximación que luego cerrará con la exposición de la doctora Tere Prieto. Y bueno, en principio yo tenía una presentación, pero he estado intentando abrir la opción y pues seguramente van a tener que generar su capacidad creativa y onírica para imaginarse parte de lo que yo voy a mencionar acá. Pero no se preocupen, voy a tratar de ser fluido en la exposición para que en un momento dado tengamos elementos con los cuales podamos dialogar al final y retroalimentar nuestras perspectivas. Perdón, Bueno, doctor, en primer parece que ya término yo hay la parto, posibilidad de que la presente, ¿eh? Por favor, intente a ver si es posible. ahí está. Yo parto de una pregunta que es la que se presenta acá. Es decir, ¿vivimos en una época de cambios o vivimos un cambio de época? Esa pregunta la planteo desde ya, porque me parece que esto es un motivo de una reflexión que nos pone a todos a revisar de manera crítica, pues qué tipo de momento, qué tipo de circunstancia histórica, social es la que estamos viviendo. Si realmente se trata de un cambio más en el devenir histórico o se trata de un giro fundamental que nos viene a plantear precisamente este problema de salud eh, médica que se ha venido desarrollando durante los últimos tiempos. En ese sentido, voy a desarrollar una presentación que me daré la tarea de leerles y que tiene que ver con un poco con el contexto en el que nosotros creemos tendría que ser revisado. No es un enfoque único ni absoluto, para nada tenemos una pretensión de que eso ocurra, pero nos parece que de repente la discusión debe estar dentro de ciertas coordenadas y por lo menos nosotros ofrecemos que sean estas. De inicio, nos parece que un punto de partida importante para plantear el tema de los jóvenes es precisamente situarlos en un debate que ya históricamente ha sido revisado, que tiene distintas tesituras, planteamientos, enfoques, posturas, y que es precisamente el debate que se desarrolla entre la llamada modernidad y posmodernidad y el lugar que juegan o que tienen los jóvenes dentro de este tipo de procesos. En ese sentido, nosotros entendemos que la juventud, como una construcción social, ha transitado de la modernidad a la posmodernidad bajo varias distinciones. En los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, como una capa social que gozaba de privilegios en un periodo de permisividad entre la madurez biológica y la madurez social, siguiendo a Margulis. En el siglo XX se convierte en un concepto negativo. La juventud es vista como sinónimo de problemas, de malestares sociales. Es marcada la criminalización de su figura social, esto siguiendo a Martín Barbero. Y en el siglo XXI tiene o tiende a florecer hacia algo que Margulis y Maffesoli le llaman la tribalización de la juvenalización. En ese sentido, y desde América Latina, según Roberto Folari, él nos dice, nos menciona
que habrá que desestimar cualquier referencia en el sentido en que América Latina nada tenemos que ver con lo posmoderno, que esto es importado. La cuestión nos atañe al margen de la existencia de nuestra modernidad heterogénea e incumplida. No porque seamos típicamente posmodernos, dice, sino porque estamos tocados por algunos de los rasgos básicos. No somos un mundo aparte. La caída de las utopías, desde el 88, para citar una fecha en concreto, no nos toca también a los países y a los modelos concomitantes que nos influyen. Estamos viviendo en un espacio en donde el celular, la computadora, la informática, el cable televisivo, todo esto pertenece, según Karel Kosik, un filósofo muy entrañable de Checoslovaquia, a lo que él le denominaba la plaga de las pulgas. Esto, por supuesto, se conjuga con una sociedad donde la pobreza es extrema, los problemas estructurales siguen irresueltos, los recursos para los sectores populares son menores, los niños y los jóvenes no son prioridad, como en el caso de nuestro país. En ese mismo sentido, un autor europeo, filósofo, Gianni Vattimo, señala que el término posmoderno tiene sentido y que tal sentido se enlaza con el hecho de que la sociedad en la que vivimos es una sociedad de la comunicación generalizada, la sociedad de los mass media. En esa perspectiva, él plantea que la ética de la interpretación, en tanto pensamiento débil, no es un pensamiento de la habilidad en sentido estricto, sino un debilitamiento en general. Esto hace que el reconocimiento haga que haya una línea de disolución en la historia, un debilitamiento del ser, así lo menciona. Para lo cual la verdad se sitúa en un horizonte débil, retórico, donde se experimenta el ser desde el extremo de su ocaso y su disolución. Vivimos una época de desencanto, y este desencanto, particularmente en los jóvenes, es la toma de conciencia de que no hay estructuras, leyes ni valores objetivos, de que todo eso es puesto, creado por el hombre. Toma de conciencia de que el sentido no está dado, sino que debe estar creado por el hombre. Es difícil ver cuáles son las implicaciones de todo esto, pero entre los jóvenes, particularmente que oscilan entre los 16 y los 28 años, es bastante evidente que en un mundo desencantado y con pocas posibilidades para ellos y sus congéneres es un fracaso. El llamado desencanto moderno, por lo demás, parece abrirse necesariamente a la dimensión débil del diluirse, precisamente en la medida en que la idea de desarrollo de crecimiento se vuelve cada vez menos defendible como único horizonte. En ese sentido, reconociendo que los jóvenes de inicio de este siglo han perdido los llamados referentes simbólicos y los lugares de pertenencia social, que tengan en este caso el papel de sólidos sostenes de la subjetividad, los jóvenes están más solos que nunca en la producción de su sentido de vida. Es lo que señala Vattimo precisamente como sentido de debilitamiento del ser, donde se experimentan los jóvenes desde el extremo de sus relaciones, como lo señala atinadamente una amiga nuestra, Emma Ruiz, psicoanalista, plantea. Dice, la brecha generacional se ha ampliado. Los jóvenes de ahora tienen más marcadas en relación a sus padres que hace 30 o 40 años. La articulación de las generaciones de los viejos con las de los jóvenes era un espacio de transmisión y producción cultural muy importante. Los jóvenes asumían a los viejos como modelos, tomaban algunas de sus pautas de comportamiento, aunque muchas veces otras las renovaban, trabajando el conflicto y poniendo en juego su creatividad. En la actualidad, podríamos hablar de un cierto renacimiento y descomposición de este tejido social que se produce entre los jóvenes. Los síntomas antes mencionados son fundamentales. Los sujetos no logran hacerse escuchar en sus ansiedades, angustias, tristezas, duelos e insatisfacciones. Pueden producir formas cada vez más contundentes y funestas de violencia, para hacerse notar y a la vez para manifestar la desaprobación
de un sistema social que no sabe ofrecerle sostén y perspectivas para su desarrollo. Quizás uno de los rasgos que caracterizan la vida moderna de los jóvenes en nuestro país, en México, es una experimentación acelerada de cambios en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, se produce más información y están más desinformados. Están entre mucha gente y están solos. El celular, el internet, la televisión son parte común y cotidiana de sus espacios en los jóvenes, y esto en una interpretación que no requiere de mucho reconocimiento porque es muy visible. En ese sentido, volviendo a Bátimo, él propone una sustitución de la ética de la comunicación por una ética de la interpretación en un sentido heideggeriano. Articulación con la comprensión, despliegue de un saber en el que ya siempre está arrojada la existencia, correspondiendo a una búsqueda de criterios rectores de opción. En esa misma procedencia y no hay ninguna estructura de existencia. Para ello, nosotros creemos que la hermenéutica, como conciencia de que la verdad en los jóvenes no es reflejo de una pertenencia, no nace como la corrección de un error o como la rectificación de una visión equivocada. Proviene de este debate que se viene gestando entre la modernidad y la posmodernidad como una época metafísica y su cumplimiento en el nihilismo. Algunas consecuencias de la modernidad, entre otras, es mostrarse como una consecuencia de una serie de problemas y contradicciones generados a partir del incumplimiento de las promesas de igualdad y libertad y justicia que se planteó como proyecto. En ese sentido, Habermas habla, por ejemplo, de la modernidad como un proyecto inacabado. La posmodernidad es una crítica a la modernidad, pero esta debe ser entendida también como una propuesta generadora de conocimiento en la que se retoman los elementos válidos o vigentes de la modernidad, que en la actualidad en países como los de América Latina presenten rasgos tanto de una como otra. En ese sentido, nosotros consideramos que la juventud es un sector importante de la sociedad que debe ser atendido con urgencia, pues es un grupo vulnerable que requiere de alternativas favorables para su desarrollo dentro de la sociedad. Uno de los aspectos en los que nosotros vemos reflejado, particularmente en la crisis pandémica, de manera más particular, lo sintetizamos en los siguientes puntos. Primero, que ha habido un trastocamiento y una transformación de las condiciones de regularidad y normalidad de la cotidianidad de los diversos contextos, particularmente el de los jóvenes. Que hay un desarrollo de procesos económicos y productivos y laborales que han sido modificados de manera radical. Es decir, ahora, por ejemplo, se habla del teletrabajo como una opción, se habla en el campo de lo educativo de los modelos híbridos, entre otras cosas. Que hay un funcionamiento y un desarrollo, por otra parte, de todas las instituciones. Es decir, todas las instituciones han tenido que modificar sus lógicas, sus maneras de organizar, de planear y de implementar sus acciones. Un elemento también importante es el trastocamiento de las formas de organizar los espacios y temporalidades del mundo de vida, una creación cada vez más evidente de escenarios de desigualdad económica, social, cultural y educativa, y finalmente la irrupción de nuevas lógicas de estructuración de las dinámicas con las que se orientan las acciones del mundo social y en lo particular del mundo de los jóvenes. En ese sentido, nosotros creemos que este preámbulo nos permite generar una fundamentación de lo que la doctora Tere nos va a exponer para precisar cómo de manera específica nosotros vemos que esta discusión se traduce en aspectos más puntuales que son los que ella va a desarrollar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Claudio Carrillo.
Le damos la palabra a la doctora Teresa Prieto Quesada, que es socióloga, doctora en educación por la Universidad de Guadalajara, maestra en ciencias de la investigación en educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesora investigadora de tiempo completo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Es autora de 45 textos y 36 artículos a nivel nacional e internacional relacionados con el tema de violencia en las escuelas, conflictos y acuerdos de convivencia, prevención y atención al maltrato en niñas, niños, adolescentes y mujeres. La función de la autoridad escolar y familiar entre los conflictos entre pares y las narrativas de maltrato y violencia como una herramienta para identificar una realidad, además de desarrollar propuestas para mejorar la convivencia y formación ciudadana en educación por la paz. Muchísimas gracias, doctora Teresa Prieto. Adelante, por favor. Gracias a todos, a todas y a todes. Buenos días y gracias por la invitación que nos hizo la Red de Investigadores sobre Adolescencias y Juventud al encuentro, condiciones y desafíos de la generación pandemia o generación COVID. Sobre todo gracias al doctor Raúl Ansaldúa, a la doctora Ana Cecilia Valencia por su deferencia que tuvieron hacia conmigo y hacia con el doctor Claudio y a todos los colegas que conforman este equipo de coordinación tan excelente que se ha hecho. Comparto mi pantalla. Bien. Bueno, el tema Jóvenes en México entre la violencia y la pobreza en tiempos de pandemia que desarrollamos el doctor José Claudio Carrillo y su servidora, parte precisamente de datos estadísticos que señalan, bueno, que la juventud tiene múltiples caras, ¿no? Tiene muchas caras, son hombres, son mujeres, migrantes, refugiados, jóvenes con diversas orientaciones sexuales, es decir, es muy diversa y múltiple la cara de la juventud. Y bueno, desafortunadamente, pues la pandemia no nada más nos ha traído costos humanos, económicos y sociales, sino que también pues vemos que los niños, niñas, jóvenes, las y los adolescentes, las y los jóvenes siguen siendo una población vulnerable que enfrenta desventajas en escenarios, ya lo hemos visto, ordinarios y extraordinarios. Ya la ONU ha advertido en muchas ocasiones que las y los jóvenes son quienes más probabilidades tienen de, pues, de no tener trabajo o tener trabajos precarios, sin protección social, sin protección en salud y pues totalmente desprotegidos. Según la OCDE, pues las y los jóvenes corren el riesgo y ya lo hemos visto en la pandemia, de tener desempleo, violencia y pobreza. La juventud está fuertemente representada entre los trabajadores de los sectores informales más afectados por las crisis, como ha sido el turismo, ¿sí? Sectores informales, también como las cuestiones de restaurantes, de movilidad de productos y de personas, porque son los que más se han movilizado en este tiempo de pandemia, por ser, entre comillas, pues los más sanos y los que podrían resistir más los embates del COVID. Entonces, también algunos jóvenes con discapacidad pues se han encontrado en sectores afectados y a pesar de que requieren ellos de una atención especial, ellos también se han enfrentado a estos desafíos de desempleo. La pobreza, según el Coneval, ¿sí? El Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, se ha acrecentado la violencia extrema. Viven 251.831 personas, o sea, 62.742 personas, más que en el 2018 a nivel nacional. 3.8 millones de mexicanos cayeron en la pobreza. En total son 55.7 millones. Es decir, más de la mitad de la población vive en pobreza.
En Jalisco, pues cayeron en pobreza 2.6 millones de habitantes en el estado de Jalisco, ¿no? 31.4 más de lo que había. O sea, agudizó la pandemia la pobreza, que ya era un problema muy fuerte en el país. También el INEGI reportó que en México hay 31.3 millones de personas de 15 años y más que tienen empleos informales, los cuales representan 52.2 del total de la población con trabajos informales. Entonces, vemos pues que sí hay actividad en el 2021, ¿sí? Ya que la población se incorporó con más de 10.5 millones de personas, pero se incorporó actividades de trabajo informal, ¿sí? O sea, sube a 78% del total de personas en actividades informales. Y ahí están muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Que trabajan. Estos son algunas narrativas de alumnos entrevistados que señalan, pues, cómo han vivido esta pobreza y cómo los ha tocado, ¿no? Ellos dicen, trabajo en lo que sea. Estaban pidiendo trabajo en lo que fuese. ¿Por qué? Porque sus condiciones de la familia, pues muchos de sus padres dejaron de trabajar, otros perdieron el empleo, entonces ellos tenían que salir adelante, ¿sí? Aquí lo dice uno de los compañeros, ¿sí? Que se sentía desesperado, les decía a sus amigos que ellos trabajaban en lo que fuera, entonces muchas veces doblaban turnos y estaban permanentemente activos para llevar el recurso a sus familias, ¿sí? Humberto, otro de los alumnos de administración. Quiero decir que estas entrevistas las hice a alumnos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Entonces son alumnos que están en administración, contaduría, turismo, políticas públicas y otras carreras más. Esta pandemia, dice, nos ha puesto a prueba tanto en lo económico como en lo socialmente. Vemos cómo las personas de menor poder adquisitivo que están debajo del umbral de pobreza están desesperadas porque no tienen ni para comer. Este muchacho pues es muy consciente de la realidad y dice pues que a pesar de que él no ha vivido estas carencias porque él tiene un techo y tiene alimento en su mesa, dice pues no dejo de ver que está la situación complicada para muchos de mis compañeros, ¿no? Dice, reconozco que he sentido angustia, coraje, impotencia por no poder ayudar a las personas que yo quisiera, pero esto me ha abierto los ojos para ver en el país que vivimos la situación de desigualdad que habita nuestro país y las pocas oportunidades dentro del mismo. Durante el Congreso, pues hemos visto mucho de esta narrativa en los jóvenes y de cómo se la rifaron para salir adelante, ¿no? Entonces, muchos tuvieron que trabajar en cuestiones de Uber, Rappi, ¿sí? También, pues, vendiendo cosas, vendiendo sus propias cosas, ¿no? Sus bicicletas, sus computadoras, sus motos. Entonces, muchos de nuestros alumnos, en el caso de las entrevistas que hice, prestaban sus servicios y ofertaban pues que ellos trabajaban en lo que sea. Tuvimos un caso, bueno, tengo un caso que lo estoy evidenciando porque con el permiso de él, obviamente, en que también ofrecía servicios de tipo sexual a clientes, pues que el compañero que accedió a esta entrevista me señalaba pues que él empezó esta práctica al ver que pues no le daban trabajo. Entonces, él ofreció su servicio como prestador sexual. El caso de Alex, de 19 años, él trabaja en entrega rápida y esta es una experiencia muy interesante porque dice, trabajo en entrega rápida atendiendo a clientes en mi bicicleta. Era de madrugada
y había completado una parte del pedido que un cliente me hizo a través de la aplicación Rappi, latas de atún, mayonesa, papel higiénico. Eso fue fácil, di con un Oxxo abierto y compré el pedido, pero me faltaban 10 cubrebocas. Pedaleo 8 kilómetros en busca de una farmacia abierta y cuando la hallo, pedaleo otros 4 kilómetros más para dar con una que no solo estuviera abierta, sino que tuviera cubrebocas. 1 hora y media más tarde, victorioso, completé mi pedido y lo que gané son 33 pesos por ese pedido. Entonces, él ha dicho que ha sufrido asaltos. Cuando va a repartir, dice que un compañero, aparte de quitarle la moto en la que repartía, le dieron un balazo en la pierna. Entonces, también están expuestos a que los agredan o hasta que los asesinen en este tipo de trabajos. Entonces, dice que nos exponemos un montón en este trabajo. Ha habido atropellados, asaltos, contagiados de COVID, aparte de que a veces nos maltratan mucho en la calle porque dicen que estamos regando el virus. Y bueno, este es el caso de Rosa, de 22 años, alumna de turismo, que ya nos da cuenta de que su hermana trató de suicidarse y es un tema que pues está pendiente de investigar, ¿no? El tema de los suicidios en el país, cómo la depresión, la angustia, la desesperación llevó a muchos chicos a intentar el suicidio o a suicidarse. Y vemos pues los altos índices que maneja la estadística en este tiempo de pandemia, sobre todo en niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Es un problema muy grave que tenemos que estar atendiendo. Este estudio que se hizo por varias instituciones dice que el 43% de adolescentes jóvenes ha vivido algún tipo de violencia en su hogar en tiempo de pandemia, físico o psicológico, ¿sí? El 28% percibió recrudecimiento de agresiones durante la pandemia. El consumo de alcohol y de marihuana entre jóvenes incrementó del 18 al 21%. Esto también es un tema que debemos de trabajar, que está pasando con nuestros jóvenes en cuanto al consumo de alcohol y otro tipo de drogas. Los jóvenes persiguieron que la violencia aumentó su gravedad y frecuencia, siendo mayor en poblaciones indígenas o afromexicanas en los niveles socioeconómicos más bajos. Poco más del 55,000 adolescentes y jóvenes de 15 a 17 años en el 2020 reveló que al menos 19 de ellos estuvieron expuestos a violencia sexual y un 3.7 percibió un aumento en la gravedad o la frecuencia de conductas relacionadas con acoso o agresión sexual. La encuesta también detalló que las mujeres y la población no binaria es la más afectada. Y aquí tuvimos el caso antier de una joven trans que fue agredida con ácido. El 70% de su cuerpo fue afectado y pues esto son casos que están aumentando en el país, como las jóvenes y los jóvenes, bueno, más bien en este caso, pues las mujeres y grupos LGTB han sufrido agresiones en este tiempo. También es un tema pendiente que tenemos que trabajar. Otras violencias racistas, pobreza, violencia delictiva acentuada. Sí, esto lo vemos que pues, la delincuencia organizada reviste muchas formas de ataques racistas y crímenes de odio hacia personas colectivos, culpándolos de haber propagado el virus, o ataques a personas que viven en la calle o en situación de pobreza. Aquí vemos pues que la delincuencia pues no nada más es la organizada desde espacios de poder fuerte, sino también que hay grupos racistas que atacan, por ejemplo, a personas que viven en la calle y otros tipos de grupos etéreos. Entonces vemos pues que las organizaciones criminales tuvieron un campo ancho y amplio en este tiempo de pandemia para delinquir y agredir y matar a las personas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que el 75% de la población se siente insegura. Este fue un análisis que se hizo recientemente, ¿sí? Sobre todo se sienten inseguros al ir a cajeros automáticos. Y hubo más incidencia en sentir inseguridad en un cajero que en un camión, aunque también pues el camión hay alta incidencia, ¿no? En un transporte público. Entonces, pues la percepción de inseguridad fue mayor en caso de mujeres con 69.1 que de los hombres, que fue, o sea, las mujeres nos sentimos más inseguras que los hombres en esta pandemia. Aquí vemos pues que también nos señala INEGI que 2 de cada 10 asesinatos que se cometen son jóvenes de entre 15 y 24 años. ¿Sí? Del 2007 al 2018 fueron asesinados 59.779 jóvenes en este rango de edad. Entonces, esta pandemia agudizó la violencia a jóvenes y lo vimos en Jalisco, ¿sí? Donde todavía tenemos heridas abiertas y que no cierran, donde asesinan, secuestran y asesinan a estudiantes de cine el 24 de abril del 2018, ¿sí? Pero eso también lo vemos ya dentro de la pandemia con los 3 hermanos, José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen, que fueron también vilmente asesinados, 3 hermanos, el 10 de mayo del 2021. Y bueno, tenemos también a los jóvenes de Ayotzinapa, y actualmente también están desaparecidos 2 jóvenes en Teocaltiche. Y así hay muchísimos desaparecidos en el país, que es un problema grave que todavía no pueden atender las autoridades. Aquí vemos pues que hay un desaparecido en 10% de las familias jaliscienses. Es el dato que nos arroja el INEGI. Y rompe récord de denuncias por violencia familiar también. El día de hoy, 97 llamadas de auxilio diarias. Esto nos dice que está desbocada la violencia y sobre todo a los que ha afectado son a nuestros jóvenes, niños y niñas y adolescentes. Y bueno, aquí nos lleva una reflexión de la zona gris que llamaba Primo Levi, ¿no? Que hablaba de los campos de concentración, cómo se convertían en una zona gris. Y yo me pregunto, nos preguntamos, ¿estamos en una zona gris? Donde señala que las líneas entre el bien y el mal, lo correcto y lo correcto, se vuelven borrosas. Y como víctimas y perpetradores actúan de manera creciente, similar en condiciones dominadas por la violencia, el temor y la represión social. Existe una serie de factores que reproducen la violencia crónica, la globalización, el tráfico de drogas, armas, narcotráfico, crimen organizado, la acumulación de capital, entre otros factores más allá del alcance nacional y de los mecanismos de gobierno internacional. El tema es complejo, no es tan sencillo. No es tan sencillo porque hay muchas zonas grises que no son visualizadas de manera natural. Como decía Hannah Arendt, se ha cotidianizado la violencia, se ha banalizado esta violencia. Entonces vemos hace poco un estudio que hacía el Facebook y un journal, señalaba que grupos criminales en México están utilizando Facebook e Instagram para atraer y reclutar jóvenes pobres para entrenarlos y formar parte de una organización. Y bueno, esta reclutación ha sido algo que se ha manejado como de bajo impacto, pero es muy grave porque ya los reclutadores en esa página de Facebook señalaban y advertían a los jóvenes que en caso de ser contratados podrían ser asesinados
o ser golpeados seriamente por el cartel si intentaban abandonar el campo de entrenamiento. Vean qué terrible es esto, y muchos jóvenes pues se dejan cautivar por este tipo de organizaciones. O sea, el narco aprovecha la vulnerabilidad de los jóvenes para reclutar sicarios, halcones, cocineros, abogados, taxistas, contadores, etcétera. Inclusive gente que trabaje con alta tecnología han sido secuestrados y reclutados por el narcotráfico. Actualmente para los jóvenes la justicia se percibe a menudo como injusta, arbitraria, inaceptable o simplemente inexistente, lo que fortalece el apoyo a formas paralelas de justicia. Y vemos pues las personas que se cuidan por sí mismas, ¿no? Las autodefensas, etcétera. Existen también efectos perversos mediante los cuales el Estado promueve la violencia en nombre de proveer seguridad. Asimismo, de acuerdo con el Banco Mundial, cuando el Estado no logra proveer protección básica a los ciudadanos, se deslegitima la noción de derechos humanos y los conflictos suelen y pueden escalar. Recomendaciones. Las instituciones, las pocas recomendaciones en este momento tan complicado que se pueden hacer es que las instituciones que tienen alguna responsabilidad relacionada con los jóvenes, adolescentes, niños, niñas, en los diferentes ámbitos y niveles de gobierno, salud, educación, trabajo, deporte, cultura, protección, recreación, seguridad, justicia, tengan como pilares fundamentales la cohesión, la inclusión y la solidaridad social, así como la obligación de todas y todos los ámbitos y órdenes de gobierno de garantizar que se puedan desarrollar las y los jóvenes en ambientes de respeto y garantía efectiva en sus derechos desde un enfoque holístico y justicia no punitiva. Los gobiernos deben diseñar una agenda de seguridad que ponga límites a la actuación de los cuerpos de seguridad y que apueste a la pacificación en un marco de respeto a los derechos humanos. Se debe utilizar en forma sistemática mecanismos de regulación y control social que incorporen normas de buen trato, solidaridad, civilidad y tolerancia y promuevan el rechazo colectivo a la violencia. Es necesario fortalecer las instituciones públicas que brindan atención a las y los adolescentes, las y los jóvenes, promoviendo la especialización del personal, la generación de conocimiento y la evaluación de planes y programas en el área de políticas públicas más incluyentes, con mayor participación de los jóvenes en sistemas de educación de calidad y en el empleo productivo, que serán más exitosas frente a los desafíos que presenta esta pandemia. Y bueno, dentro de las condiciones de protección, desde temprana edad debemos hacer un involucramiento y cuidado por parte de padres o figuras parentales que son fundamentales para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Grupo de pares con comportamientos prosociales solidarios en actividades en las que pueda construir un pensamiento crítico y aprender a tomar decisiones desde temprana edad. Las intervenciones exitosas, ya sea para prevenir, corregir o atender a niñas y niños y adolescentes y jóvenes, requiere de financiamiento. Aquí queremos hacer énfasis en un financiamiento suficiente, creciente y sostenido que apoye el desarrollo de estos grupos desde diversos ámbitos de salud, educación, trabajo, deporte, cultura, protección, seguridad, equidad y justicia. Y bueno, a pesar de todo lo que han vivido estos jóvenes, no decaen en el ánimo y siguen luchando y cantan a la esperanza. Los jóvenes son la esperanza. La esperanza viene de esperar algo bueno, y ellos nos lo van a dar. Y bueno, en una ocasión que venía en una marcha por Chapultepec, los jóvenes cantaban esto, ¿no? Dice que todavía cantaban, todavía soñaban, a pesar de los
golpes que acertó en sus vidas el ingenio del odio, desatando el olvido a nuestros seres queridos. Y todavía soñamos, todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. Pues es una canción que nos canta majestuosamente Mercedes Sosa y pues que sigue vigente, ¿no? Todavía esperamos. Y bueno, el doctor Claudio quiere cerrar con una frase de Melik. Por favor, doctor Claudio. Bueno, en realidad este es un fragmento de un texto que, por cierto, les recomiendo mucho lean, de este filósofo barcelonés, Joan Carles Melik, de su más reciente libro que se llama La fragilidad del mundo, y dice lo siguiente: olvidamos que el mundo no nos pertenecía, olvidamos que tenía que ser protegido, que era necesario detenernos y tomarnos tiempo. Pero el problema no era la velocidad, ni siquiera la aceleración, era la prisa. Olvidamos que para habitar el mundo no hay que tener prisa, que hay que saber demorarse en el presente, que hay que enlazar con aquellos que nos han precedido, que hay que aprender a vivir en la provisionalidad, en el desarraigo y en la incertidumbre. Olvidamos que sin esa demora, sin esa atención, el mundo se convierte en un desierto. Y con eso, bueno, cerramos nuestra presentación y listos para empezar el diálogo. Muchas gracias a todas, todos y todes. Pues de verdad nos dejan, yo creo, pensando a todos y a todas lo que nos comentan. Es una situación muy compleja lo que plantea el doctor Claudio y lo que la doctora Prieto nos puntualiza. Tenemos una serie de jóvenes en pobreza, hay una violencia creciente, hay una pobreza que estadísticamente, con números, con palabras y sobre todo, a partir de la pandemia se recrudece más. Bueno, dicho esto, no sé si por ahí, doctora Gabriela, hay algún comentario, pregunta por parte del chat aquí interno en el Face para empezar el diálogo con los doctores, por favor. Claro que sí. Buen día a todos, a todas. Pues primero, muchas felicitaciones. Tenemos aquí en nuestro chat de Zoom, de parte del doctor Ansaldúa, de María del Socorro Sánchez, Jesús Nájera, Ana Cecilia Valencia y otras más que se van sumando. En cuanto a preguntas y bueno, algunas cuestiones para establecer el diálogo con el auditorio, empecemos con la del doctor Ansaldúa. Y bueno, a él le gustaría, saber sus comentarios sobre el planteamiento de Johan Galtung, quien refiere que las violencias directas y visibles son efecto de las violencias estructurales, socioeconómica, pobreza, desempleo, y la violencia cultural, expresión, legitimación de violencia, etc. Comenta que es difícil a veces tener claridad de los efectos de estas violencias invisibles en las violencias directas y que, bueno, ustedes muestran muchos elementos sobre la repercusión de estas violencias estructurales en las violencias directas visibles. Y ya de manera particular les pregunta sobre cómo podemos ver las repercusiones de la otra forma de violencia invisible, como es la violencia cultural. Y otra pregunta del doctor: ¿qué relaciones hay entre ese triángulo de violencias visibles, violencias estructurales y violencia cultural? ¿Les parece que vayamos viendo preguntas como estas que lanza el doctor Ansaldúa, o quieren que le plantee varias y después damos un tiempo para contestar, como ustedes me indiquen? Pues, si quieren, yo contesto al doctor Raúl. Sí, pues las violencias estructurales, aquí está la violencia simbólica, las violencias
como que han estado permeando durante siglos, años, pero cómo se transportan o cómo vamos de la violencia estructural a la cotidiana. O sea, también las violencias estructurales, patriarcales, por ejemplo, se han transportado a lo cotidiano y lo normalizamos como algo cotidiano, como algo, a pesar de que digamos que hay justicia para los jóvenes, que los vemos como mayores de edad, todavía permea eso de que eres menor de edad, los vemos como menores de edad para tomar decisiones. Y vemos pues que muchos jóvenes valientemente han salido a las calles señalando precisamente eso, ¿no? Esas violencias estructurales que los han aplastado durante muchos años y durante muchos siglos. Yo valoro mucho esas marchas de jóvenes que salen precisamente a defender sus derechos. ¿Por qué? Porque quizás nosotros, muchos de nosotros, de los más adultos, ya lo normalizamos. Y a veces, pues, lo revictimizamos, ¿no? En este caso decimos, pues, es que los golpean porque salen a protestar o a las mujeres que necesidad tienen de andar luchando por derechos de otras personas, ¿no? Cuando dicen las mujeres, si golpean a una, nos golpean a todas. ¿Por qué? Porque están recuperando esa historia de dolor, de golpes que ha sufrido las mujeres durante mucho tiempo. Entonces, ellas están como no olvidando, precisamente tenemos que volver al recuerdo como una forma de recuperar el pasado, a la memoria, dirían los compañeros argentinos, recuperar esa memoria simbólica. Y esas violencias estructurales pues están muy fuertemente sostenidas, están hasta en los huesos de las sociedades. Entonces, por eso se vuelve más complicado para los jóvenes rebelarse ante tanta situación, porque son descalificados y desacreditados sus acciones. Entonces, sí es una lucha permanente que debemos de tener y sobre todo documentar teórica y prácticamente cómo se han estado develando estas violencias estructurales y cómo han pasado a las violencias cotidianas del hogar, de la familia, cómo han encarnado en los niños, niñas y adolescentes. Que bueno, vemos pues que los niños están viviendo también mucha violencia y que es un sector muy desprotegido. Niñas y niñas, niños y niñas están viviendo situaciones muy fuertes de violencia y también nos falta documentar más cómo están viviendo estos niños. Doctor José Claudio. Sí, me parece una pregunta muy, muy interesante y profunda la que hace el doctor Zaldúa. Yo creo que esta parte de trabajo hermenéutico que tendremos que ir deconstruyendo poco a poco, estamos en un proceso del cual sabemos cuándo inició, pero no sabemos cuándo concluye. Y esto ha generado que se haya desarrollado un proceso de visibilización de aspectos que antes no lo eran tanto. Dice Enrique Dussel en algún escrito que lo que vino a hacer, por ejemplo, este fenómeno de la pandemia fue evidenciar las desigualdades que ya antes existían. Y en ese sentido, a mí me parece que este tipo de desigualdades que trastocan la vida cotidiana, como dice la doctora Tere, representan nuevas situaciones, rostros y manifestaciones de violencia que se dan en la casa, que se dan en el barrio, se dan en la escuela y se dan en la calle. Particularmente el ejemplo que ella planteaba cuando habla de las manifestaciones de jóvenes en relación a desapariciones que han ocurrido recientemente y las maneras en cómo expresan precisamente a través de transgresiones simbólicas desde nuestro punto de vista, que se manifiestan a través del graffiti
o del destrozo de algunos símbolos que aparecen en las calles, como algunos monumentos, ¿no? Recientemente, con el 12 de octubre, en algunas ciudades del país hubo quienes averiaron y en algunos casos destruyeron el ícono de Cristóbal Colón, ¿no? En otros países derribaron monumentos y ese tipo de manifestaciones que a veces parecieran que son clasificadas como vandalismo, habría que revisar qué tanto ese odio, esa generación de violencia que se expresa en este tipo de acciones puede ser codificada de otra manera. Es decir, necesitamos un marco interpretativo diferente que nos permita entender la profundidad de lo que nos quieren dar a entender y de lo que significa esto. De repente, bueno, en un orden social burgués, neoliberal y capitalista, en donde generalmente, si ustedes revisan las tiendas, por ejemplo, que son afectadas, son tiendas que representan al capital, o los lugares en donde que también en un momento están correlacionados, como son, por ejemplo, cajeros de banco o tiendas de servicios. Bueno, todo esto tiene un significado que habría que desentrañar y habría que revisar cómo precisamente esta parte estructural, económica, política, y esta exclusión permanente, que es otra forma de violencia que se tiene de los jóvenes al restarles o reducirles las oportunidades de tener un trabajo digno, una participación en la vida escolar más significativa. Bueno, pues esto tiene repercusiones que creo que todavía están en la agenda por interpretarse, más allá de estas recriminaciones que hay, no solamente de las acciones, sino del simple hecho de ser joven. Y creo que esto tiene esto cala en otro nivel de mayor magnitud. Muy bien. Bueno, tenemos más comentarios y preguntas en el chat. Sí, claro. Y básicamente las podemos dividir en dos bloques, ¿no? Las que redundan sobre la violencia y los distintos tipos de violencia y otras que caen en el terreno educativo. Entonces, me gustaría dar voz a preguntas y comentarios sobre el primer punto, sobre la violencia. Voy a leer algunas. De Virginia, por ejemplo, la violencia estructural es la que más ha permeado para destruir el tejido social, esa violencia invisible que no permite satisfacer las necesidades básicas de los jóvenes y sus familias. Seguimos teniendo felicitaciones de Ana Teresa, Carla Beatriz y otras preguntas sobre violencia, como decía. Pregunta Lorena Magaña, ¿la violencia psicológica dónde entra? ¿En la violencia estructural o visible? Y aprovecho de una vez para hacerles otras preguntas también sobre violencia. Pregunta Jesús, en el aspecto de la agencia y las resistencias juveniles, ¿cómo han respondido los y las jóvenes ante estas violencias? Y otra pregunta que tengo por acá también en Face sobre violencia de Lourdes. La violencia es la única, ya lo había, ok. La violencia es la única manera viable de hacer frente a los problemas en el ámbito educativo. ¿Qué hacer? ¿No? Bueno, ya vamos como entrando en algunas preguntas ya vinculadas con el ámbito educativo. Los escuchamos. No sé si quieran contestar, doctora Sí. Tere, por favor, y doctor Claudio. Entonces empezamos. Y Doctora. pues, como ya señalaban, los componentes de estructurales de la violencia están embebidos pues en estructuras sociales donde esas estructuras sociales no son observables directamente, sino que pueden llegar a explicar y comprender únicamente a partir de abstracciones. Y aquí vemos pues que entra la violencia psicológica, que no es visible, pero que sí tiene un efecto potenciador en el sujeto y que sí tiene una fuerza muy importante. O sea, la violencia psicológica puede verse dentro de la violencia simbólica,
que está dentro de la violencia estructural. Y bueno, aquí ello implica que pues hay que identificar, ¿no?, esas situaciones de violencia estructurales porque muchas veces no es tan visible y más que nada porque está naturalizada. Entonces, aquí entramos al terreno de lo visible e invisible, pero también por eso muchas de las mujeres cuando señalaban que fueron acosadas sexualmente y decían miradas lascivas, es que me lanzaba miradas lascivas en la escuela, sobre todo en los llamados tendederos de la vergüenza, decían es que me miró lascivamente y me mira de esta manera, y nadie se lo creía, decía es que eso, ¿cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo se puede comprobar una mirada lasciva? ¿O cómo se puede comprobar que es una forma de acoso sexual y que la violenta a la joven? Entonces, desde aquí vemos pues que hay violencias que están muy protegidas además, muy protegidas. O también había una chava que era acosada y le decían, pues ¿cómo te acosan si tú eres muy fea? Entonces, no se lo creían, no creían que... Entonces aquí entra lo simbólico, los imaginarios que tenemos del tema. Y hay pues muchos entramados que podemos ver dentro de la escuela, nosotros como profesores hemos vivido situaciones muy interesantes, por ejemplo, homofobias, que ya las naturalizamos, de jóvenes que se burlan de sus propios compañeros en clase, que hacen memes, y ya lo vimos durante todo el Congreso, cómo se enmascaran estas violencias. Entonces, la violencia va desde lo cotidiano a cosas más fuertes, desde lo estructural a cuestiones de la vida diaria. Claudio. Recientemente leía un trabajo que se presentó en torno, por ejemplo, al tema de la depresión que ha generado este periodo de la pandemia en los jóvenes, el reclutamiento al que se han visto sometidos precisamente con la utilización de las tecnologías para comunicarse y continuar el proceso escolar. Y es una parte que habría que revisar a fondo. Por ejemplo, ¿por qué ahora que se ha tomado la decisión por parte de nuestras autoridades del regreso a clases, hay todo un grupo bastante significativo de jóvenes que en las universidades no quieren regresar a las clases presenciales? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en un momento dado los jóvenes están circunscritos o se circunscribieron a una nueva lógica que está generando impactos importantes, por ejemplo, en sus condiciones anímicas, emocionales y en su disposición para interactuar con los profesores y asistir a la escuela? Un fenómeno que frecuentemente hemos estado empezando a revisar, particularmente con el uso de las plataformas, ha sido como es el caso precisamente aquí, pero por motivos técnicos, que no aparecen los rostros de las personas. En las clases seguramente ustedes se han encontrado con el fenómeno que los alumnos no quieren prender la cámara. Y de repente se ha convertido hasta en motivo de memes y de chascarrillos. En alguna ocasión, la doctora Tere me comentaba que esto parecía como que si estuviera uno en una sesión de espiritismo, cuando les preguntaba a los alumnos que si se encontraban ahí, ¿no? Que le decían, Raúl, ¿todavía te encuentras ahí? O Doris, o Ana Cecilia, ¿todavía estás ahí? Es decir, pareciera que en un momento dado esto tiene un impacto también, no solamente en la comunicación, sino en la reconstrucción y resignificación de la subjetividad. Y esto creo que está asociado de una manera bastante directa con los síntomas que debemos empezar a reconocer de cómo ha impactado esta nueva forma de trabajar el proceso educativo a través del uso de las tecnologías y de estas plataformas, y de cómo los jóvenes no quieren regresar, no les interesa tener una participación que los vuelva a la otra normalidad, ¿no?
Entonces, creo yo que ahí tenemos una tarea pendiente de ver cómo se ha reflejado este proceso en la reconstrucción del tejido subjetivo en los jóvenes y su relación con la escuela. Muchísimas gracias, doctor Claudia. Doctora, permíteme, Gaby, por favor. Sí, claro. Claro. Pues yo creo que aquí estamos escuchando varios comentarios. Es decir, tenemos una nueva textualidad sobre la violencia y jóvenes. Tenemos tramas que se van descubriendo de todo esto. Tenemos historias que se están compartiendo a través de relatos, a partir de conversaciones, que necesitamos, como bien dice el doctor Claudio, decodificar. Algunas de ellas son terribles, pero si no hacemos caso de eso, peor será. Y al mismo tiempo también me parece, al final de la presentación de la doctora Tere Prieto, también tenemos que volver a la voz de los jóvenes y a la esperanza. Tenemos que reconstruir esto, porque si no, peor sería la cosa, creo yo. Y en ese sentido, no sé, perdón, Gaby, qué otras preguntas hay por ahí. Creo que hay muchos comentarios, he visto muchas felicitaciones a los dos, muchas inquietudes que despierta los datos, las cifras, los comentarios que han hecho. Adelante, por favor, Gaby. Claro que sí. Bueno, siguiendo con la línea de las preguntas y comentarios en torno a la labor de las escuelas, voy a seguir con algunas cuestiones de María Socorro, por ejemplo. Además de felicitarlos, y refiere lo siguiente: a partir de su experiencia, ¿cuál ha sido el papel de la escuela y cuáles serían las tareas a resolver en lo inmediato desde el magisterio? Hay otra pregunta de Ana Cecilia. Comenta, excelente su investigación, da cuenta de la violencia, la pobreza y la precariedad en los contextos de los jóvenes desde sus estudios y experiencias. ¿Cuál es la estrategia pedagógica de intervención educativa para encarar este contexto de violencia? Y también pregunta, ¿está rebasada la escuela ante este panorama de violencia y pobreza? Y finalmente otra pregunta, también en torno al ámbito educativo, de Lourdes García, dando continuidad a lo que ya había expresado. Comenta que algunos piensan que el problema está en la falta de valores, ¿no? Refiriéndose a los problemas que hemos experimentado en el ámbito educativo. ¿Qué hacer desde el aula? ¿Será la única institución involucrada para generar maneras diferentes de afrontar los problemas sin daños a terceros? Y si quieren, bueno, hasta ahí y después. Gracias. Yo considero que los profesores junto con los médicos han sido de los grandes héroes de este país, que hemos levantado sin recursos, muchas veces tuvimos que comprar computadora, tuvimos que hacernos de cosas para remasterizarnos, ¿no? Para cambiar, para modificar hábitos, actitudes, didácticas, pedagógicas. Entonces tuvimos que renovarnos y eso pues también causó muchos conflictos a los profesores, ya lo han dicho, algunos pues agilizaron su salida de los espacios educativos, ¿verdad? Se jubilaron, otros se adaptaron, otros renunciaron, pero otros nos quedamos a resistir esto. Y bueno, una de las cosas importantes para nosotros como maestros es recuperar precisamente esto que han hecho en este encuentro, ¿no? Tan valioso, recuperar la subjetividad de los jóvenes, desconectar a los jóvenes de las pantallas y conectarlos con el mundo de manera comprometida y muy responsable, ¿no? Y de manera armoniosa. Entonces, ellos saben muy bien que solo unidos podrán salvarse y podrán salvarnos. O sea, también los maestros sabemos que solo unidos podemos salvarnos y salvarlos a ellos. Entonces, es un gran reto que seguimos teniendo y por eso vemos en los maestros tanto desgaste, tanto cansancio, tantos síntomas o síndromes de burnout, que es el síndrome del maestro quemado. O sea, andamos quemados.
con el tiempo, con las actividades, pero aún así, pues damos la cara y estamos enfrentando este reto, a veces también sin recursos o con muy pocos recursos que nos ha proporcionado las instituciones. Desgraciadamente, no todas las instituciones han respondido al nivel de compromiso que se requería, pero los maestros hemos dado la cara con mucho compromiso a este reto para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y estamos en pie de lucha. Muchas gracias, doctor José Claudio. Bueno, yo sí comparto en parte lo que plantea la doctora Tere de cómo los profesores han tenido que valerse de recursos extraordinarios y de artimañas, en algunos casos, para poder atender y resolver y enfrentar los retos que este contexto de crisis de salud pública nacional y mundial ha planteado. Pero me parece que también hay un aspecto que es importante resaltarlo. Las instituciones han sido rebasadas. No estábamos preparados para enfrentar este nivel y este grado de incertidumbre que nos ha sugerido, que nos ha planteado la crisis. Y en ese sentido, junto con las instituciones, también los profesores hemos sido rebasados. Es decir, estamos todavía tratando de interpretar este nuevo contexto, estas nuevas demandas, estas necesidades, y todavía no hemos logrado entender cómo dar cuenta y cómo enfrentarlas. En ese sentido, me parece que preguntarse sobre qué medios, qué recursos tecnológicos, pedagógicos son los que se requieren para enfrentar este tipo de procesos, creo yo que todavía está pendiente. Y además hay un tema adicional que yo añadiría, que es el tema de la formación del profesorado, que ha estado también ausente en este proceso de pandemia. Es decir, de repente nos obligaron a utilizar una plataforma para subir nuestros cursos. De repente nos ofrecieron algunas alternativas para comunicarnos, como esta, como el Zoom, como el Jitsi Meet, como el Meet, entre otras de las varias que existen de acceso gratuito, pero no nos enseñaron a operar en ellas. Entonces, está irresuelto, está pendiente, está flojo. Yo dijera que en este caso está totalmente desatendido en muchos de las instituciones y requiere un enfrentamiento. De repente se nos ha planteado que por decreto este es el nuevo escenario, que la hibridez es el nuevo contexto. Yo no sé qué sea la hibridez. Me parece que no se reduce al simple hecho de utilizar recursos tecnológicos y de desarrollar presencialidad en el aula con condiciones de cuidado, entre otras cosas. Es decir, yo creo que esto requiere repensar qué modelo pedagógico o qué modelos pedagógicos son los que se requieren para operar en estas nuevas condiciones. Y eso no está resuelto. De hecho, yo creo que ni siquiera se está debatiendo públicamente. Y a mí me parece que si un papel importante podemos hacer o tener los profesores es instalar en nuestras instituciones esta discusión que está descuidada por quienes administran y dirigen a las mismas. En ese sentido, creo yo que el tema pedagógico es un tema urgente. Y no es solamente el contar con un equipo de cómputo en casa, no es solamente contar con conectividad en casa de los estudiantes y de los profesores, es un tema que va más allá, porque no solamente está modificando nuestra forma de interactuar y de comunicarnos, está cambiando nuestras formas de interactuar, de transmitir conocimiento, de socializar y de desarrollar tejido social. Así es. ¿Puedo todavía lanzar otras preguntas, Gustavo, o vamos cerrando como tú me indiques? Tu micrófono, Gustavo.
Bueno, mientras tanto les comento que es importante que registren su asistencia. Ya está en la liga del formulario, tanto en el chat de Zoom como en Facebook. Listo, Gustavo. Gaby, antes de que entre Gustavo, nada más una recomendación. Claro. Pronto voy a hacer la presentación de este libro, Violentados, Rostros y Narrativas en Tiempos de Pandemia. Para aquellos que estén interesados, pronto les informo a la red. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues sigo con unas preguntas mientras se incorpora Gustavo. Algunas preguntas difícilmente las vamos a poder contestar, ¿no? En estos minutitos que tenemos, pero creo que nos dan el pulso de las inquietudes del auditorio. Por ejemplo, Van nos refiere cómo podemos empezar a evidenciar las desigualdades sociales. Entiendo que estos espacios ayudan a eso, pero es claro que no toda la población tiene acceso a los mismos. Y de ahí, ¿cómo empezamos a integrar a los jóvenes al proceso de su concientización y transformación? Y por acá otros comentarios de Leticia, por ejemplo. Muchas gracias por compartir el panorama para la concientización y repensar en estrategias para el trabajo en el aula. De Doris, muy importante lo que aborda la doctora Tere. La desesperanza también toca a los docentes, sin duda. El sentirse rebasados y sin recursos demuestra también la necesidad de la orientación y el apoyo a ellos. Magnífica conferencia, profunda y conmovedora. Y bueno, así seguimos con más felicitaciones y pues reflexiones, ¿no? Sobre lo que tenemos aquí. Ok. Bueno, pues no sé si quieran hacer un comentario, ¿no? De cómo involucrar a nuestros jóvenes, ¿no? Cómo ante este contexto adverso de desesperanza, pero al mismo tiempo, como bien lo comentas, Tere, con estos cantos, con estas expresiones de los jóvenes, pues también vemos este ímpetu, ¿no? Por querer aportar, ¿no? Y tener un futuro compartido. Pues no sé si quisieran hacer algún otro comentario. Sí, perdón, perdí el audio un momento, disculpen. Y ahora ya volví el audio. Vamos cerrando por el tiempo, por favor, doctora. Sí. Prieto y doctor Claudio, por favor. Muchas gracias. Yo creo que los maestros, los académicos, tenemos un papel fundamental dentro de la vida de niños, niñas y jóvenes. Entonces, es un papel que nos hace comprometernos y que nos compromete con esa realidad, con estas realidades que muchas veces pues son diversas, son múltiples, pero que precisamente esas narrativas que ya muchos han trabajado en este excelente encuentro nos permite precisamente encontrarnos y nos volvemos receptáculo y nos volvemos orientadores y nos volvemos maestros de vida de esos jóvenes, de esas niñas. Yo siempre les he hecho una pregunta cuando voy a dar un curso. Díganme de un profesor que les dejó una enseñanza a sus vidas. Y siempre recuerdan a aquel profesor que les dio aliento, que les dio esperanza, que les dio amor, que les dio confianza y que los hizo ser lo que hoy son. Muchos maestros están ahí presentes y son ustedes. Entonces, desde ahí nace la esperanza, desde personas que sostengan en estos momentos de crisis a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes que requieren de ese consuelo, de esa escucha y de ese apapacho, ¿no? Apapacho que tenemos los mexicanos. Entonces, pues yo creo que ahí está todo, ¿no? En el ejemplo que demos a los otros y en el ejemplo de vida y de trabajo. Entonces, esto de la docencia, pues es un apostolado en el sentido amplio de la palabra para aquellos que aman y quieren este trabajo. O sea, disfrútenlo y disfruten esas voces que casi siempre están renovadas porque tenemos una fortuna. Ellos se van de la escuela para seguir creciendo. Nosotros nos quedamos y seguimos escuchando esas voces. Hay que seguirlas escuchando.
Gracias. Gracias a usted, doctora Prieto. Doctor Claudio, ¿algún comentario para terminar esta parte? Por Bueno, favor? yo retomo una parte del comentario de la maestra Blanca Estela Solís cuando plantea que a los docentes nos toca abrir estos espacios de reflexión. Yo dijera, acompañando lo que planteó Tere, que los docentes somos resilientes y en esa resiliencia precisamente creamos, construimos, generamos espacios de diálogo, de esperanza, de horizontalidad y que tenemos propósitos siempre implícitos o explícitos de emancipar nuestra condición humana. Yo esa parte me parece que en medio de toda esta aparente catástrofe todavía no bien codificada del mundo que nos ha tocado transitar, tenemos un propósito y una obligación, y es precisamente ser germinadores de esperanza a través del conocimiento, a través de la pedagogía y a través del diálogo en el que podemos invitar a los otros a precisamente reconocer esa otredad que nos vincula como seres humanos. Y muchas gracias por todo. Al contrario, usted, doctor Claudio, doctora Tere, muy gentiles de su parte. Gaby, no sé si hay algún otro comentario para ir cerrando, por favor. Sí, claro. Bueno, pregunta Carla Beatriz sobre el libro, doctora Tere. Estamos interesados en ese libro. Si podrían informar dónde podemos adquirirlo para citarlo en las investigaciones que hacemos en la RIAG. Podríamos hacer una presentación en tiempo posterior. Todavía no ha sido presentado, entonces la red puede ser un buen espacio para presentarlo. Excelente. Excelente. Y bueno, pues se suma, ¿no? Se siguen sumando las felicitaciones. Aquí en Facebook tenemos a Ana Isabel, a Vicky de la Ciudad de México, y bueno, ¿no? Más que tenemos aquí en el chat de Zoom. Muchísimas gracias por su tiempo, por su exposición, mucho por reflexionar, como bien lo citaba el doctor Claudio, recuperando las palabras de Blanca Estela desde nuestra labor como docente. Y pues bueno, no sé si quisieras comentar algo más. Gustavo, adelante, te cedo. No, por mi parte yo Gracias. creo que estaríamos cerrando, nada más vamos a esperar entonces que nos puedan mostrar las constancias para agradecerles infinitamente su trabajo, su labor, su compromiso. Sí, No. ¿no se alcanza a ver? No veo, no sé qué pasó. Sí se ve, bueno, Ya, lo veo. es que de repente me sacó y perdí otra vez, no sé qué está pasando. Ya ahora sí ya se ve. Yo no los veo, pero bueno. ¿Quieres que te ayude? Por favor, Gaby, no sé qué está Claro. pasando, no veo. Claro que sí. Bueno, pues tenemos en la pantalla las constancias, los agradecimientos para el doctor Claudio, la doctora María Teresa, y dice lo siguiente: la red de investigadores sobre adolescencia y juventud, doctora Beatriz Ramírez Grajeda, otorga la presente constancia a la doctora María Teresa Prieto Quesada por impartir la conferencia magistral Jóvenes en México entre la violencia y la pobreza en tiempos de pandemia, dentro del segundo encuentro internacional y quinto nacional de la red de investigadores sobre adolescencia y juventud, doctora Beatriz Ramírez Grajeda, condiciones y desafíos de la generación de la pandemia, Ciudad de México, a 23 de octubre, y firma el doctor Raúl Enrique Ansaldúa, coordinador de la red, y en estos mismos términos se emite la constancia para el doctor Claudio.
Muchísimas gracias. Gustavo. Ya estoy por acá, no los veo bien, no sé qué pasó. Damos entonces al doctor Claudio, por favor, para darla. Y muchísimas gracias, Gaby, por todo. No sé qué pasó. Ya no aparece, yo nada más veo la del doctor Claudio, la de doctora. Ya se proyectó la de la doctora Tere y Y ya, efectivamente entonces, tenemos. muchísimas gracias. Nada más, por favor, perdónenme. No sé qué pasó aquí. Quisiera ya, ahora sí los veo, disculpen. Quiero terminar nada más con un poema. También me encanta la poesía, como veo que el doctor Claudio y la doctora Teresa, y que espero que también la doctora Gabriela. Es de Joao Cabral de Melo Neto, y se llama Tejiendo la Mañana. Quiero quedarme con esta metáfora pensando, como dice Joao, un gallo solo no teje una mañana. Precisará siempre de otros gallos, de unos que recojan el grito que él y lo lance a otro, de otro gallo que recoja el grito del gallo anterior y lo lance otro, y de otros gallos que con otros muchos gallos se crucen los hilos del sol de sus gritos de gallo, para que la mañana, con una tela tenue, vaya siendo tejida entre todos los gallos. Así yo creo que tenemos que seguir haciendo cosas. Muchísimas gracias por su presencia, por sus presentaciones, y quedamos reflexionando muchísimas cosas y muchos pendientes. Y como nos decía Daniel Cabrera, no es qué hacer, sino qué hacemos todos. Gracias. No sé si el doctor Raúl quiera comentar algo, por favor. ¿Podemos tomarnos una foto, doctor? Claro que sí. Claro, Claro que sí. hay que abrir Aquí cámaras, ya, por favor, para que por nos veamos favor, que todos. la tomen, abran sus pantallas para que vean todos los compañeros de la vez que estuvimos aquí. Encantados de escucharlos, siempre es muy grato y muy, digamos, aprendemos mucho de lo que ustedes plantean, de su mirada social, muy importante, pero también filosófica, de todas estas cuestiones tan difíciles, tan dolorosas, pero que son una luz para la reflexión y sobre todo también una luz para la acción, porque no es nada más reflexionar, sino ustedes nos están invitando y siempre lo han hecho a intervenir, a elaborar prácticas para tratar de superar estos problemas tan difíciles. Bueno, pues aquí estamos ya, vamos a tomarnos la foto, den su whisky y de todas maneras, en las páginas de Facebook ya se publicaron algunas fotos y está publicado el video para que todos lo puedan ver, porque es verdaderamente muy importante todo lo que se dijo ahora. Bueno, pues la gratitud muy grande de la red con ustedes y la invitación que una vez le extendemos para el siguiente año. Todavía no sabemos dónde va a ser, posiblemente ya sea semipresencial, híbrido, aunque no sabemos qué es eso, pero pues posiblemente ya sea un momento presencial el próximo año por estas fechas. Están cordialmente invitados para que presenten el trabajo. Será un honor volver a contar con ustedes. Bueno, pues no sé si alguien más quiere comentar algo.